Hermanos queridos, podemos decir que las lecturas de hoy nos presentan las respuestas inesperadas de Dios. Respuestas inesperadas de Dios. Recordemos la historia de Tobit, así se llamaba el papá. Tobías se llamaba el hijo. Tobit era un hombre piadoso que se ejercitó en muchas obras de misericordia, particularmente en enterrar a los muertos. Toda la historia del libro de Tobías se sitúa en el tiempo del destierro. Los judíos estaban despreciados, maltratados, disminuidos, y la muerte de un judío en aquellas circunstancias era vista prácticamente como la muerte de un perrito. Eso no importa. Tal vez se le daba más atención a los perros que a los mismos judíos, siendo los judíos, por supuesto, el pueblo elegido. Tobit no soportaba esta situación y él tenía respeto por el cuerpo humano, especialmente por los cadáveres. Precisamente es una gran enseñanza la que nos deja este libro de Tobías. Tobit, repito, era un hombre que trataba con respeto el cuerpo humano, cosa que hemos perdido. Algunas personas hoy consideran que un cadáver es abono para que salga un árbol bonito. Convierten el cadáver humano en lo que se llama compost. ¿Qué es eso? Abono para que salga un árbol bonito. Otras personas, llevadas por una filosofía o una religiosidad más bien pagana, creen que es romántico regar las cenizas al viento, o creen que es bonito echarlas en un río, o creen que está bien repartir pedacitos de cenizas entre los parientes. Entonces se murió una persona, se crema la persona y entonces un poquito de ceniza para mí, para yo tener ahí un poquito. Esa clase de irrespeto hacia el cuerpo humano no toma en cuenta que nuestro cuerpo fue diseñado por Dios y sobre todo que nuestro cuerpo es el lugar donde Dios ha querido habitar. Por algo se llama templo del Espíritu. O sea que una de las enseñanzas del libro de Tobías es el respeto hacia los cadáveres, el respeto hacia el cuerpo humano, también después de la muerte. Pero resulta que a Tobías, como algunos de ustedes recordarán, le sucedió una desgracia. A Tobit, el papá, le sucedió una desgracia. ¿Cuál fue la desgracia? Que después de una de sus labores piadosas de enterrar a algún muerto, agotado como estaba, se acostó y resulta que en el alero de la casa había unos pajaritos y según cuenta el libro, porque es un libro muy descriptivo, pues le ha caído excremento de las aves en los ojos y se quedó ciego. Ese fue el origen de la ceguera. Podemos imaginarnos la contrariedad, la tristeza, la frustración de él y también la de su esposa, porque entonces la esposa tuvo que ver la manera de sostener el hogar. Toda esta historia está en este libro que usted lo tiene ahí en la Biblia. Usted tiene entonces a una persona que hace el bien y que le va mal. Usted tiene una persona que hace las cosas bien, pero que le cae una desgracia. Y sin embargo, Tobías no se apartó del Señor.
Es aquí donde entra la solución de Dios, la respuesta inesperada de Dios. Resulta que el hijo de Tobit, que es el que le da el nombre a la obra y se llama Tobías, sale para un viaje donde un pariente lejano llamado Raguel, y en esta casa de Raguel había una tragedia, porque resulta que la hija de Raguel, que se llamaba Sara, era atacada persistentemente por un demonio, y nos dan el nombre del demonio, se llamaba Asmodeo. Este demonio Asmodeo, por una especie de celos, él como que se sentía dueño de Sara, y cada vez que Sara había tratado de celebrar su matrimonio y de consumar su matrimonio, Asmodeo atacaba a los novios o ya esposos de Sara y los mataba. De tal manera que era una tragedia, esta mujer estaba profundamente frustrada y en esa casa había un ambiente de miedo por esta situación tan espantosa, por esto que se presentaba con el ataque de ese demonio. ¿Había hecho algo Sara para ser tan atacada por ese demonio? No había hecho nada, nada que mereciera una vida cargada de miedo y de frustración y tristeza. ¿Había hecho algo Tobit para quedarse ciego? No, él no merecía eso. Entonces yo creo que este libro nos va enseñando algo interesante, porque resulta que estas eran personas inocentes, pero personas que estaban sufriendo. Y lo hermoso, tanto en el hogar de Raguel, que era el papá de Sara, como en el hogar de Tobit, que era el papá de Tobías, lo hermoso es que ellos no se apartaron de Dios. Yo creo que ahí está una lección muy bella para nosotros. Hay tiempos en la vida en que no entendemos cosas. No entendemos accidentes que nos pasan, como lo que le sucedió a Tobit con eso que le cayó en los ojos. Hay tiempos en que no entendemos el odio injustificado que nos tienen algunas personas, así como Asmodeo odiaba a Sara y quería hundirla en la frustración y en la soledad. Hay tiempos en que no entendemos los problemas que nos llegan, los ataques que sufrimos, las cosas malas que nos pasan. Pero ellos no se apartaron de Dios, ellos siguieron en Dios. Y Dios envió a uno de sus ángeles, San Rafael. Este es el gran libro que nos habla de San Rafael, uno de los 3 arcángeles. Usted sabe que son 3 arcángeles. Los 3 arcángeles son Miguel, Gabriel y Rafael. Rafael es el que se cuenta en el libro de Tobías. Entonces, Rafael, en forma humana, se convirtió en el acompañante de Tobías, que tenía que ir donde Raguel. Y Rafael, en ese viaje, prepara el remedio para la ceguera de Tobit y prepara la solución para la desgracia que estaba sufriendo Sara. De tal manera que cuando llegan a la casa de Raguel, ya a Rafael, pero en ese momento no sabían que era un ángel, ya a Rafael le había dado instrucciones a Tobías de lo que tenía que hacer. Y es ahí donde aparece una de las oraciones más hermosas que usted tiene en la Biblia, oraciones que se refieren al amor de pareja. Para quienes tienen esa vocación, por favor no se pierdan esa oración. Mire esta belleza, eso está por allá en el capítulo octavo del libro de Tobías. Es una oración muy bonita. Entonces ellos hacen oración. Es un amor de hombre y mujer, amor de noviazgo, amor de matrimonio, pero un amor santificado por la oración. Entonces Rafael le enseña a hacer un exorcismo a Tobías y ellos hacen esta oración
y a Asmodeo le toca largarse, le toca irse. Esto es muy hermoso porque nos muestra el fruto de la amistad con los santos ángeles. Nosotros, es otra de las enseñanzas del libro de Tobías, nosotros hemos de cultivar la amistad con los santos ángeles. Grandes santos han enseñado el fruto de esta devoción a los santos ángeles. El Padre Pío, por ejemplo, nuestro muy querido San Pío de Pietrelcina, continuamente él asociaba su oración a los santos ángeles. Le pedía a Dios por los ángeles, le pedía a Dios que enviara sus ángeles para casos difíciles por los que él tenía que orar, y muchos milagros tuvieron que ver con los ángeles. Efectivamente, el demonio es un ángel caído, y allí donde están los ángeles de Dios, donde está la batalla que dan los ángeles de Dios, los ángeles caídos finalmente tienen que retirarse. Entonces, por ese lado, Asmodeo tuvo que largarse, tuvo que irse porque lo echaron con la fuerza del exorcismo y con la fuerza de la oración. Sara, feliz, feliz, feliz. Esa oración de una sola frase que dice Sara, que podamos estar juntos hasta la vejez. Ella feliz en su matrimonio, liberada del poder de las tinieblas, enamorada de su esposo. Es algo muy lindo, es una historia preciosa. Yo no sé qué hacen ustedes que no han leído el libro de Tobías, pero sigamos aquí. En todo caso, solucionado el tema de Sara, Sara entonces se devuelve con Tobías, se devuelve para la casa del papá. Quedaba todavía el tema de la ceguera del papá. Pero entonces ahí es donde entra la hiel de un pescado que había sido parte de las aventuras en ese viaje. Claro, así como Rafael había expulsado a ese pérfido demonio Asmodeo, así también Rafael es instrumento. De hecho, la palabra Rafael significa medicina de Dios. Y Rafael tiene esta sabiduría para sanar la ceguera de Tobit. Y eso fue lo que nos encontramos. Eso fue lo que nos encontramos en el pasaje de hoy, que es una hermosura. La oración de acción de gracias que hace Rafael y después que hace Tobías está en el capítulo siguiente. Ustedes lo pueden leer por allá en el capítulo 12 de esta obra. Entonces, viene una solución inesperada, una solución. Rafael es el instrumento de Dios para sanar la soledad de Sara, la frustración y el miedo de Sara, y para sanar la ceguera de Tobías. Una solución, una respuesta inesperada. ¿Cómo puede Dios hacer esto? Entonces, las enseñanzas para nosotros, ¿cuáles son? Vamos a sintetizarlas en 3. Primera, practicar las obras de misericordia. Decía Santa Catalina de Siena que incluso una persona en pecado mortal, si practica obras de misericordia, eso la puede acercar a Dios y a su conversión. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son las obras de amor que estamos haciendo. Esa es la primera conclusión que sacamos. Segundo, no podemos apartarnos de Dios porque no entendamos. Mira, es verdad que muchas veces no entendemos los accidentes, las enfermedades, las pérdidas, las contradicciones, los ataques. No los entendemos, pero no podemos permitir que esas cosas nos aparten de Dios, porque el mismo Dios que quita también da. Dios es Señor en el día malo y Dios es Señor en el día bueno. Y por eso nuestra alabanza no puede depender de que las cosas estén saliendo bien, y esa enseñanza también la da Santa Catalina de Siena. El que alaba a Dios solo cuando las cosas le salen bien es un mercenario, es un mercader, y en lo único que está pensando es en su propio bien. Lo hermoso
es alabar a Dios en medio de la noche, en medio de la contradicción, en medio de la incertidumbre. Y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy en esta asamblea, y esa es la invitación para ustedes. Entonces, primero, no deje de practicar misericordia. Piense usted cuáles son las obras de amor que usted está haciendo. Busque, esculque en su pasado, revise su corazón. Esa es la primera recomendación. Segundo, no se vaya a apartar de Dios. Más bien, utilice ese tiempo para la alabanza. Y aquí tengo que recordar ese pasaje impresionante del Nuevo Testamento, cuando San Pablo y su compañero de misión, Silas, también llamado Silvano, fueron injustamente acusados, calumniados, juzgados, apaleados, echados a la cárcel. Y en lo profundo de esa cárcel, ahí estaban ellos alabando a Dios. La noche por la que estás pasando, el desierto por el que estás pasando, la contradicción por la que estás pasando, la tormenta por la que estás pasando, ese es el tiempo para alabar a Dios. Cuando todo va bien, qué fácil, todo va bien, fácil alabar a Dios. Pero lo hermoso es cantarle, y lo hermoso es bendecirle. Cuando no entendemos, cuando las cosas nos duelen, cuando decimos, ¿por qué a mí? Por eso le recordé toda la historia de estos personajes del libro de Tobías. Tobit tenía toda la razón del mundo para decir, ¿y a mí por qué me va a pasar esto si yo no hago sino hacer el bien? Sara tenía toda la razón del mundo para decir, ¿y a mí por qué ahora me gané la rifa? Pues no me gano una rifa, y ahora sí me gané el demonio pues aquí. Demonio que no le hacía daño directamente a ella, pero era muy peligroso volverse novio de Sara, muy peligroso. Ese era un deporte extremo, volverse novio de Sara. Pero ella permanece fiel. Entonces hay que permanecer en la fe y en la alabanza, Yo por eso estoy feliz de que aún con todos estos problemas que todos tenemos, y decepciones y miedos y todo lo que traemos, pero estamos aquí, y estamos aquí bendiciendo a Dios. Y yo estoy viendo ahí a mis queridos amigos, estos que acaban de llegar, los voy a saludar en público. Juan Carlos, mire, ahí está Juan Carlos, María Cristina, ahí está la hermosa, mírela. ¿Desde dónde vienen? Y vienen aquí ¿a qué? A alabar al Señor. Y yo veo aquí a mis amigos del comité de música. Mire, ¿quién no se anima a alabar a Dios viendo esa cara de gozo que tiene Juan David? Uno mira a Dios en su misericordia y dice, es grande que esta gente esté aquí. Y por eso nosotros tenemos hoy que celebrar, no con tristeza, no con angustia, no con miedo. Tenemos que celebrar con todo el corazón. Y tenemos que cantarle a Dios que en medio de esta noche que está atravesando Colombia, y en medio de esta incertidumbre que está atravesando el mundo, y en medio de los duelos, porque a ustedes se les ha muerto gente, y a mí también, y aquí estamos, hermanos, aquí estamos para cantar, para bendecir. Pero ¿y cuándo vendrá la respuesta a mi necesidad? Yo no sé. Cuando Tobit envió a su hijo Tobías con ese compañero de camino que apareció ahí y que era un ángel, cuando Tobit envió a su hijo, ¿qué se iba a imaginar? Que el retorno de ese hijo iba a ser también el retorno de su vista. ¿El que se iba a imaginar eso? ¿Acaso Dios te lo tiene que explicar todo? ¿Acaso Dios tiene que hacerte entender todo con anticipación? Ahora que veo esas hermosas niñas, ahí las veo, que siempre nos acompañan cuando nos reunimos aquí, las niñas de mi querido amigo Pacho, mi querido Francisco. Cuando yo veo a esas niñas, esa es la actitud nuestra, actitud de confianza en el papá, confianza en la mamá. Esa es la actitud que tenemos que tener. ¿Cuándo se soluciona esto? No sabemos. ¿Qué va a pasar? No sabemos.
Algunas victorias de Dios las veremos en esta tierra, otras no las vamos a ver en esta tierra. Hoy hablaba con una señora amiga argentina, ella gran mujer, gran creyente. Hoy hablaba con ella y bueno, tiene un poquito más de años que yo y decía, muchas cosas no las voy a alcanzar a ver. Pero en el fondo, ¿es eso lo más importante? No, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y veremos muchas victorias de Dios en nuestra vida y veremos muchas más en la eternidad. Así que mis hermanos, esas son las lecciones que tenemos. Primera, misericordia. Segunda, permanecer en la fe. Tercera, no disminuyas tu alabanza. Les voy a terminar contando una cosita pequeñita mía. Yo también he conocido la tristeza en estos días. Y el miedo, y la frustración, y la rabia por lo que está pasando y por lo que todos estamos viviendo. Y yo también me ayudo. ¿Y cómo me ayudo yo? Pues yo también oigo predicaciones, yo oigo alabanzas, yo pongo mis cantos favoritos de alabanza. Y yo canto. En la ducha y fuera de la ducha, yo canto y yo bendigo a Dios, porque yo no le voy a hacer el juego a Asmodeo. Yo canto, yo bendigo a Dios y me ayudo. No vayan ustedes a pensar que todos los días uno está así súper animado y súper contento. No, uno tiene sus días malos, pero el hecho de que yo esté abajo no significa que yo no le pueda cantar, que yo no le pueda celebrar, que yo no le pueda bendecir. Y ahora le voy a decir esto: ¿qué le resultará más grato a Dios? ¿Que el día en que todo me sale bien yo le digo te alabo, Señor? ¿O que el día en que las cosas van mal yo le diga, aunque no entiendo, yo confío en ti y te sigo alabando, Señor? Yo estoy seguro que es esta segunda oración, la oración en medio de la noche, la oración en medio de la dificultad, esa es la que tiene más fuerza. Y ya vendrá la respuesta de Dios. Y vienen respuestas maravillosas, y unas las vemos en esta tierra y otras las veremos en la eternidad. Vamos a seguir nuestra celebración alabando a Dios. Por favor, nos ponemos de pie.